toma tu Maduro, agarra tu Maduro, envuélvelo, ponle quesito y vaya a comer en el parque. Señoras y señores, esto ya se veía venir. Yo no entiendo cómo es posible, y ahí está el abogado Ramiro García, creo que es. Me parece impresionante, y yo, por ejemplo, aquí valoro mucho la capacidad de nuestros invitados, cuando tengo analistas de la talla de Mauro Andino y de muchos otros, que no pueden salirse de la realidad, ¿ok? No pueden salirse de la realidad. Y en este caso a mí me da mucha pena ver cómo abogados, con tal de enmarcarlos en una realidad que no empata, se miente. Es como Cucalón, o sea, Cucalón, para justificar el gobierno de Lazo, oiga, es un malabarista de las palabras, pues. Es un malabarista. De hecho, son unos mandraques de la ley para sacarse del sombrero artículos y acomodarlos ahora que el señor Carrillo sí puede ser posesionado. Por favor, siempre se lo dijo. Ahora Carrillo se declara perseguido político. Todos sabíamos que Carrillo, si ganaba el curul, no podía posesionarse porque tiene impedimento del Ministerio del Trabajo. Pero necios. Y hoy, ay, qué pobrecito, que sí puede. Y a mí me sorprende. Abogados, entiendo que el señor Ramiro García tiene varios estudios sabidos y por haber eso, no lo conozco, pero por lo que entiendo es una persona que tiene preparación, es un tipo preparado. Yo no lo conozco, sinceramente no lo conozco, pero por lo que he visto en redes es un tipo preparado. Y me sorprende y a veces creo que sabe que está en una falla, pero por acolitar a los panas, me imagino yo. De todas maneras, a lo mejor es el billetito que se gana, porque de todas maneras es un trabajador, el señor Ramiro García es un trabajador, no creo que la plata le salga del cielo. Y a decir, chutica, pues tengo que decirle a Carrillo que con el artículo, lo que pasa es que el artículo que viene por este lado ha quebrado un poquito para allá y luego gambetea y se mete por debajo y resulta que sí puede ser posesionado como asambleísta. ¡No puede! ¡No puede! Ay, Dios. Pónganme, por favor, las palabras de Ramiro García, más que las de Carrillo, las de Ramiro, porque a mí me llama la atención eso. O sea, pero yo lo escucho a Mauro cuando hay cosas, y a veces a Mauro se le cargan, porque Mauro, dentro del marco legal y constitucional, te responde como debe de ser. Porque no puede inventarse otra cosa, pues. Pero acá el arte de ciertos abogados de desdoblar la realidad, ¿no? El multiverso de la justicia. Aquí en el multiverso de ellos sí puede ser posesionado. Hay un impedimento del Ministerio del Trabajo. Fue censurado de la Asamblea. Y a propósito, lo dice Andrés Benavides, que lo voy a escuchar ahorita, lo escuchaba en la mañana, que se reglamentó el tema precisamente porque antes la Asamblea censuraba a un funcionario y los niñitos iban y se ponían en otro trabajo en el mismo gobierno. Entonces se reglamentó porque dice, ¿cuál es el chiste de sancionar? Entonces se reglamentó y se dijo, ok, se va la Asamblea a sancionar después de un juicio político y se le quitará el derecho al trabajo o a los derechos políticos en la función pública durante 2 años. Porque, ¿qué pasaba antes? Que había un problema, me censuraban a mí, por ejemplo, Nelson Salazar censurado por juicio político. Bueno, me votaban del puesto como asambleísta o como ministro. Gracias. Y resulta que terminaba siendo asesor de otro, terminaba siendo subsecretario de otro lado, terminaba siendo... Por eso se reglamentó. Póngame, por favor. El argumento que esgrimen quienes impugnan en su momento impugnaron su candidatura y ahora impugnan su posesión, es que existiría una prohibición legal por haber sido destituido de un juicio político. Creo que en eso estamos todos claros cuál es el punto de debate, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿cuál es el tema? A ver, ¿cómo saca eso? Como ustedes conocen, somos signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya. Y por ello estamos sometidos al denominado control de convencionalidad que la Corte Interamericana establece a partir de Almonacid Arellano versus Chile, año 2006. Dios mío lindo, ahora sí valen los derechos ¿Qué es el humanos? control de convencionalidad? Es la obligación de adecuar tanto las normas
como las decisiones nacionales, las normas internas, como las decisiones de los órganos judiciales y administrativos, a los parámetros establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los diferentes puntos y diferentes derechos. Concrete. En el caso Gustavo Petro concrete con Carrillo. Colombia, la Corte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue muy claro al establecer que un órgano no jurisdiccional, en ese caso el Consejo de Estado, que es un órgano que no existe acá en el Ecuador, que existe en Colombia. Ahí está la respuesta, no existe acá. ¿Cómo lo no, empatas? Que la destitución, que la sanción que establece el Consejo de Estado al señor Petro, no le inhabilitaba en el ejercicio de sus derechos políticos. Son políticas y de que ellos. Solamente una decisión jurisdiccional podía inhabilitarle. ¿Qué pasa en el caso del general Carrillo? En el caso del general Carrillo se le impone una sanción de destitución por parte de la Asamblea Nacional. Claro. En un juicio político que, aunque se llame juicio, no es un proceso jurisdiccional. O sea, no importa. Y no transforma de ninguna manera a la Asamblea en un órgano jurisdiccional. Quienes además defendieron este concepto durante los últimos meses ha sido el propio correísmo, quienes hoy impugnan al general Carrillo. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que en el juicio político que hicieron a Lasso, reivindicaban que esto no es jurisdiccional y que por tanto no había que darle el carácter jurisdiccional. Y efectivamente es así. Entonces, sí, está bien, al no ser un eso. órgano jurisdiccional quien emite la sanción, no puede devenir de esta sanción un impedimento para el ejercicio de un cargo de elección popular. A ver, yo entiendo lo que quiere decir el señor García. García lo que da a entender es que, así como el juicio político de Lasso era político en su momento, y habían reglas dentro del juicio político, que no era necesariamente justicia ordinaria, ¿no? Siempre lo debatíamos, quiere empatarlo más o menos a lo que pasó acá. Hay una gran diferencia con el juicio político de Lasso y el caso de Carrillo. Lasso no se sometió al castigo del juicio político. Lasso no se sometió al castigo porque Lasso aplicó la muerte cruzada. El castigo hubiese significado otro tipo de sanciones si hubiese seguido. Acá el juicio político se dio, fue adelante y hay un castigo para ese juicio político. Entre tantos, la prohibición de sus derechos políticos la prohibición de poder efectuar cargo público durante 2 años. Punto básico. Tanto es así que hoy por hoy el Ministerio de Trabajo no le puede otorgar el permiso para posesionarse, porque, oh sorpresa, Carrillo no se va a posesionar pues sin nada. ¿Y qué cree que va a hacer los asambleístas? Que los asambleístas son del Olimpo, que no responden. Los asambleístas tienen que hacer el llenado de formularios de Contraloría y la declaración juramentada de bienes. Tienen que entregar una serie de documentos que certifiquen sus patrimonios. Tienen que traer un certificado del Ministerio de Trabajo que no esté impedido por si tiene de pronto deudas, porque esa es otra arista en alguna situación del gobierno, como por ejemplo pensiones alimenticias. No le puede deber al Estado. Y entre otras cosas, la habilitación del Ministerio del Trabajo para ejercer cargo público. ¿Y saben qué pasa? Que el Ministerio del Trabajo le dice al señor Carrillo que no puede. Además que la RC ya interpuso un recurso precisamente para esto. Pero olvidémonos de la RC. Olvídense del correísmo. Dios mío, lindo. ¿Por qué tanta enfermedad con el correísmo? No lo escuchen al correísmo. Escuchen a André Benavides, que hasta donde sé no es correísta. A ver, esta es la denuncia del correísmo. Tener habilidad o no de ser servidor público, como en este caso lo presenta. El Ministerio de Trabajo el 24 de agosto presenta y le entrega al señor Patricio Carrillo su inhabilidad para ser servidor público. Que lamentablemente el Ministerio volverá a entregar la inhabilidad. Ok, eso era lo que interponía la RC, que no es ni siquiera una interposición por gusto, sino que está dentro del Ministerio del Trabajo del gobierno de su pana, señor Carrillo, el gobierno de Lasso. Byron Andrade dice, X más títulos que tengas, igual mediocre toda la vida. Saludos, Byron. Póngamelo a André Benavides, por favor. Para una elección legislativa, ganan y ahora insisten en que deben asumir el cargo.
Bueno, ahí tenemos un problema. A ver, cuando se hicieron las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el año 2020, muchos asambleístas vieron que los funcionarios públicos cesados, censurados y destituidos, después, ¿qué pasaba? Eran reciclados en otros ministerios, claro, eran reciclados en otras instituciones, en embajadas, y a la final del día la censura y destitución de la Asamblea Nacional no servía para nada. Entonces incluiste una sanción accesoria, que es la inhabilidad para el ejercicio de un cargo público por 2 años. En ese sentido, o una organización política impugnó la candidatura de Carrillo y le dijo, oye, no puede ser candidato de elección popular porque el momento que gana no podría posesionarse o ejercer el cargo. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral le dijo, miren, en tema de el ejercicio de un cargo público es una modalidad, una dimensión del derecho de participación. Ya. Pero otra dimensión del derecho de participación es el de elegir y ser elegido. Ya. Cuestión que yo no comparto mucho con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, pero ya está ahí. Ya está. El problema se va a dar en el momento que él debe ejercer el cargo, porque una cosa es que tú hayas ganado las elecciones, ¿ya? Pero otra cosa es que tú tienes una inhabilidad que está inscrita en el registro que maneja el Ministerio del Trabajo y no puedes ejercer ese cargo público. Y eso puede ser objeto inclusive de una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado, porque en este caso estás utilizando fondos públicos respecto de un cargo que no debió ocupar una persona que está inhabilitada. Inhabilitada como también, por ejemplo, la persona que tiene deudas con el SRI, claro, o debe pensiones de alimentos. Tú no puedes hacer eso salvo que te hayas rehabilitado. Ahora, veo con mucho asombro que algunas organizaciones políticas dicen vamos a impedir que el señor Carrillo se posesione y pueda ejercer el cargo en la Asamblea Nacional. De lo que entiendo van a presentar alguna acción legal, porque incluso están dando la dirección del Complejo Judicial Norte. Si vas a presentar una acción de protección, déjame decirte que la vas a perder porque es improcedente. Bueno, ese es otro cuento. Ese es otro cuento que tendrán que hacerlo si lo van a hacer de manera correcta. Pero me quedo con lo de André Benavides en torno a que si la RC pone o no un recurso, ni siquiera eso debería importar, sino las normas, la regla, la ley, el marco jurídico, sino para qué carajos arreglan leyes. Por eso es que la gente en las calles dice, no me sirve de nada estos políticos porque se burlan de nosotros. No debería haber ni siquiera interpuesto nada a la RC. Simplemente el Ministerio del Trabajo, señor, usted no puede. Está inhabilitado, se le dijo. Se les advirtió. Y Ramiro García, sinceramente, como ustedes lo pudieron escuchar, muy diferente al planteamiento de André Benavides. No hay pues ¿por qué titubea? ¿Por qué duda? ¿Por qué dice no hay aplomo? Porque sabe que se están armando y desdoblando cual multiverso, llegando con flash y dando vueltas y queriendo sacar de las cosas donde no son. No puede, tendrá que haber un proceso, no sé, para levantar eso. En el caso de, por ejemplo, cuando tú tienes deudas, pagas y ya. Porque eso, otra cosa, cuando tienes deuda en el SRI o tienes deuda en el BIES o con las pensiones alimenticias, por ejemplo, si yo tengo una deuda, voy a conseguir un trabajo, me dicen, tú no puedes. Pero no es que no puedo y ya, voy, pago y listo. Acá el señor Carrillo tendrá que esperar sus 2 años y posesionarse. Lamentablemente, creo que no le va a alcanzar, o si digamos que le alcanza para trabajar los 2 últimos meses, pues ahí se puede posesionar. Se puede. Digamos que este periodo era de 4 años y Carrillo gana. Pues pasaban los 2 años de sanción y ahí sí se podía posesionar Carrillo, de verdad. Carrillo podía ahí sí intervenir todos los recursos y ya. No sé si de pronto le alcanza este año y medio, de pronto 2 mesecitos antes, qué sé yo, y se puede posesionar. No estamos diciendo que no se lo merezca, el señor ganó. O sea, no vamos a entrar en esos detalles. A mí me fastidia mucho eso. Carrillo ganó una elección, eso hay que respetar. Ganó una elección y punto. Aquí el tema es que empecemos a respetar la propia norma del país, y no estamos hechos un relajo. Y a mí me perturba cómo la gente que sabe, porque saben que no puede, quieren desdoblar, dañar, quitar, porque es el pana, porque es el amigo y porque no son los otros. No son los correístas. Ah, pero si hace lo mismo el correísmo, no, son el diablo, son el cuco. Ellos sí no, nosotros sí. Nosotros sí podemos atropellar la ley.
Nosotros sí podemos destrozar las normas, irnos en contra de todo, apelar a los derechos humanos. Los correístas no. Los correístas no. Ellos son hijos de Satanás. Ellos no pueden apelar a los derechos humanos. Hijos de la valienta. Se acabó. Free drinks in the house.